Bendiciones a todos, espero que se encuentren muy bien. Hoy vamos a dar inicio con una nueva lección y un nuevo nombre de Dios que yo sé que va a transformar nuestra manera de pensar, nuestra manera de vivir, nuestra manera de orar. Así que hoy vamos a ver el nombre de Jehová Jireh, que quiere decir Dios proveedor, el Dios que provee. Vimos que el nombre Jehová es el Dios autoexistente. Sin embargo, Dios no se conforma solo con autoexistir, sino que Dios es un Dios que en su esencia, Él nos ama, Él es un Dios dador y anhela que nosotros nos conectemos con Él. Hoy vamos a ver una lección de verdad impresionante. Yo sé que va a ser de mucha bendición para cada uno de ustedes, así como lo ha sido para mí. Y quiero invitarlos, por favor, a que me acompañen al libro de Génesis. Vamos a ver en el capítulo número 15. Vamos a ver la historia de Abraham y sabemos que Abraham, Dios lo llamó porque tenía una promesa hacia él acerca de hacer un pacto con él y que a través de él iba a venir una descendencia. Y vemos aquí en el capítulo número 15, versículo 5, donde Dios le dice a Abraham, y dice, y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Aquí es donde Abraham recibe la promesa de parte de Dios, donde a través de él iba a venir su hijo e iba a venir descendencia. En el capítulo número 21 de Génesis se dio el cumplimiento de esta promesa. Y dice en el versículo número 3, y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara, Isaac. Y circuncidó a Abraham a su hijo Isaac de 8 días, como Dios le había mandado. Y era Abraham de 100 años cuando nació Isaac su hijo. Vemos nosotros que Abraham ya estaba avanzado de edad y sin embargo tuvo su hijo. Y vamos a ver aquí en el capítulo número 22. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo ahí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo. Y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta ahí y adoraremos y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos, y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó ahí Abraham un altar, compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único.
Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Aquí vemos nosotros que aquí es donde se manifiesta por primera vez Jehová Jireh, como Jehová proveedor. Por tanto, se dice hoy, en el nombre de Jehová será provisto. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo, y dijo: por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto, y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Vemos aquí, este es un pasaje, es una historia impresionante donde vemos nosotros cómo Dios le había hecho una promesa a Abraham. Isaac era el hijo de la promesa y a través de Isaac iba a venir esa descendencia, se iba a cumplir el pacto. Sin embargo, es como confuso que uno dice, bueno, ¿y cómo el Señor le pidió a Abraham que ahora no solo le costó tanto tener a su hijo, sino que ahora tiene que sacrificarlo? Sin embargo, vemos en el versículo número 1, vamos a volver en el capítulo número 22 siempre de Génesis. En el capítulo 1 dice que probó Dios a Abraham. Ahí vemos nosotros que Dios prueba el corazón, así como lo probó de Abraham. Imagínense, para Abraham, Isaac era su primogénito, su único, aquel hijo al que él amaba, y cómo ahora lo iba a entregar en holocausto. Sin embargo, Dios estaba probando quién era el que tenía en primer lugar en su corazón. Para Abraham, si estaba su hijo en primer lugar o si era Dios el primer lugar. Y Dios lo puso a prueba. Y aquí vemos nosotros varios aspectos de la obediencia de Abraham, porque a pesar de que era algo muy difícil, nosotros que somos madres o que somos padres, lo que uno más ama son a sus hijos, y qué difícil sería sacrificar a un hijo aun cuando Dios nos lo mande. Pero sin embargo, Dios aquí está mostrando: quiero saber quién está en primer lugar en tu corazón. Y esa es una pregunta que yo te hago el día de hoy. Dios aquí prueba a Abraham en su corazón, si tiene en primer lugar a Isaac. Yo te pregunto a ti, ¿a quién tienes tú en primer lugar en tu corazón? Porque Dios nos permite pasar pruebas, nos permite pasar procesos, y ahí en la prueba es donde vamos a dar evidencia de qué es lo que nosotros creemos en nuestro corazón, en quién estamos poniendo nuestra confianza. Y ahí en el desierto, ¿verdad? En esas noches oscuras de prueba es cuando nosotros vamos a ver si realmente tenemos fe, si realmente estamos poniendo nuestra mirada en el Señor, nuestra confianza. Y vemos en este caso de Abraham, él no cuestionó absolutamente nada. Vemos que él obedeció, y también Isaac hizo lo que su padre le dijo. Vamos a ver en el versículo número 2 de Génesis 22, dice: y dijo, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah. Aquí esta palabra amas es la primera vez que se menciona la palabra amor en la Biblia. Cuando nosotros vamos a ver qué es el amor podemos nosotros decir que el amor de Dios es un amor de entrega, es un amor de sacrificio, un amor de dedicación, un amor de perdón, es un amor verdadero que nos ama y al mismo tiempo nos disciplina, pero es un amor
que es incondicional. Dios nos ama no porque nosotros seamos perfectos, sino que a pesar de como nosotros somos, Él nos ama. Imagínense qué amor tan grande. Y vamos a ir, por favor, no vamos a perder Génesis 22, pero vamos a ir a primera carta de Juan 4:8. Y dice, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Aquí vemos nosotros que Dios es la mayor manifestación de amor que puede sentir una persona. Cuando nosotros tenemos esa comunicación, esa conexión con Dios, con nuestro Padre, Él va a llenar todo vacío en nuestro corazón y vamos a ver más adelante lo que Dios es capaz de proveer a nuestra vida. Luego seguimos viendo acá que dice que Dios le habla a Abraham y le dice, tu hijo Isaac a quien amas y vete a tierra de Moriah. Este monte de Moriah, vemos nosotros que actualmente es una ubicación del templo de Israel. Se refiere a esa ubicación del templo. Y le dice, ofrécelo ahí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Vemos nosotros que en la época en que Dios dio a Moisés la ley, la Torá, las tablas de la ley donde dio los mandamientos, también existía lo que es la ley del sacrificio, la ley mosaica. Y era a través de que las personas tenían que llevar un cabrito, un macho cabrío o un animalito que fuera perfecto, sin defecto, y llevaban al sumo sacerdote su animalito. Este era sacrificado y era una forma de que Dios perdonara el pecado de las personas. Entonces se acostumbraba, cuando nosotros vamos a ver, digamos, la ley mosaica, la ley del sacrificio, la ley del holocausto, vemos que las personas llevaban estos cabritos, ovejas, aves, según lo que iban a pedir o a dar como ofrenda, y hacían este sacrificio. Aquí vemos nosotros en este pasaje vemos que la Biblia, el Antiguo Testamento, es una sombra de lo que es el Nuevo Testamento. La palabra de Dios es una palabra que es progresiva. Esto es como un embudo que empieza desde algo pequeño y va como ampliándose así hacia algo grande. La revelación de la palabra de Dios es progresiva y vamos a ver por qué. Vemos nosotros acá que Abraham es una figura de esta historia que estamos viendo acá. Estamos viendo que todo esto es una sombra o una figura del sacrificio de nuestro Señor Jesús, y ahorita lo vamos a ver. Vamos a ver en el versículo número 5, vamos a ver que dice, entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta ahí y adoraremos y volveremos a vosotros. Aquí vemos nosotros una actitud de Abraham muy confiada. A pesar de que Dios le está pidiendo que sacrifique a su hijo, él le dice a sus siervos, quédense aquí, yo y el muchacho vamos a subir al monte, pero ya vamos a regresar. Él no dijo en ningún momento que él iba a regresar solo, sino que está hablando en plural. Dice, vamos a subir al monte, vamos a adorar, adoraremos allá y luego vamos a volver de nuevo. Hoy vamos a ver 3 palabras importantes. Ahorita vimos lo que es el amor, que el amor de Dios es incondicional, y la palabra número 2 que vamos a hacer énfasis ahorita es la palabra obedecer. La palabra obedecer quiere decir escuchar y responder adecuadamente, oír y escuchar y ser sumiso a las órdenes de un superior.
Y aquí vamos a ver nosotros lo importante cuando en la Biblia dice oíd, oíd, porque esa palabra oíd en hebreo es el Shema de Dios, que se trata de que nosotros debemos oír, pero es para obedecer. No solo oír que nos entra por un oído, nos sale por el otro, o como aquella expresión que decimos, solo oír llover, sino que sea algo que nosotros podamos oír, escuchar, pero realmente atesorarlo en el corazón, pero para obedecer. Y para esto quiero por favor que me acompañen al libro de Santiago capítulo 2 y vamos a leer del versículo 21 al 24. Y dice así la palabra del Señor: ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Aquí vemos nosotros cómo el oír la voz de Dios, Abraham oyó la voz de Dios, la petición que Dios le hizo, el mandato que Dios le dio, y él lo que hizo fue obedecer. No solo tuvo fe de que Dios aquí podía hacer dos cosas, o que él sabía que Isaac era el hijo de la promesa. Entonces, si él iba a sacrificar a su hijo, él sabía que o Dios lo resucitaba o Dios no iba a permitir. Dios iba a hacer algo, pero no iba a matar a este hijo de la promesa. Entonces, aquí vemos dos principios. Uno de ellos es la obediencia que Abraham puso a la voz de Dios. Y por otro lado, vemos el amor, la confianza que él puso en el mandato de Dios, sabiendo que si Dios lo mandó, era propósito de Dios. Dios sabía lo que él iba a hacer, ¿verdad? Él solo estaba cumpliendo, él solo estaba obedeciendo. Otra palabra importante que vemos en este texto es la palabra adoración, la palabra adorar. Y vamos a ver qué significa. Adorar es una actitud interna de lo que nosotros tenemos en nuestro corazón. Es una intención interna del corazón del hombre para Dios, donde nosotros lo que queremos hacer es agradar a Dios y darle la gloria a Él en todo. Cuando nosotros estamos hablando de adoración, muchas veces hemos aprendido que la adoración es cantar, que la adoración es alabar, darle honor a Dios. Y es cierto, o sea, qué lindo es cuando nos conectamos con Dios, cuando cantamos, pero también la adoración es un estilo de vida. Y vamos a ver aquí, quiero por favor que me acompañen al Evangelio de Juan y vamos a ver un pasaje muy lindo donde está Jesús y Jesús se encuentra con la mujer samaritana. Y vamos a leer en el capítulo 4 de Juan, versículos 23 y 24. Y dice: mas la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Este pasaje es hermoso porque vemos nosotros cómo Dios está buscando adoradores en espíritu y en verdad. Cuando nosotros estamos hablando de adorarlo a Él en el espíritu, es conectar nuestro espíritu con el Espíritu Santo. Es fundir nuestro espíritu con el Espíritu de Dios. Y cuando hablamos de en verdad, es cuando nosotros lo hacemos de corazón,
cuando nosotros nos conectamos con Él y lo hacemos con una intención de todo nuestro corazón, con una buena intención de darle todo el honor, la honra, la gloria, teniendo sometimiento delante de Dios, teniendo humillación delante de Dios y reconociendo que Él es Dios, que Él es el único digno que se merece toda la alabanza y toda la gloria. Por eso es que Él es Dios. Y al unir nosotros aquí el amor, la obediencia y la adoración, quiero decirles que cuando nosotros amamos a Dios, va a haber obediencia. Y si nosotros vamos a amar a Dios y lo obedecemos, estamos al mismo tiempo adorando a Dios. Entonces se dan cuenta cómo conectamos estas tres palabras, sacando un principio para nuestra vida. Dios nos está llamando a que tengamos fe, a que tengamos confianza en el Señor, en sus planes, en sus propósitos. Aunque nos toque pasar valles de sombra y de muerte, aunque nos toque pasar pruebas, pero si nosotros tenemos fe, si nosotros tenemos amor, tenemos confianza y obedecemos lo que Él nos dice, vamos a ver la gloria de Dios. Vamos a ver manifiesta esa gloria de Dios. Amén. Vamos a seguir leyendo en esta historia hermosa. Vemos cómo Abraham en el versículo 6 dice que él tomó la leña y puso sobre Isaac su hijo y lo tomó, y luego va explicando cómo él lo ató al altar. En el versículo 8 dice, el hijo le había preguntado, padre, todo está bien aquí, pero ¿dónde está el cordero? ¿Verdad? Que era lo que estaban buscando. Y en el versículo 8 responde Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto. Entonces, miren esa confianza que tenía Abraham. Él sabía lo que iba a pasar con todo esto. Cuando nosotros vemos la palabra proveer, se refiere a prevenir o tener listo cosas necesarias para un fin. Por ejemplo, suministrar o facilitar algo. Cuando estamos viendo aquí que Dios se proveerá de cordero, él sabía que Dios iba a tener listo algo. Dios iba a tener listo o preparado algo. Entonces, más adelante vemos que cuando él ya iba a realizar, digamos, el acto del sacrificio, donde él iba a sacrificar a su hijo Isaac, en el versículo 11 dice, entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham, y él respondió, heme aquí, no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo. Aquí vemos nosotros que se aparece el ángel de Jehová. El ángel de Jehová en el Antiguo Testamento es el Señor Jesucristo, es lo que se llama una teofanía del Señor Jesucristo, que es la aparición de Jesús, pero aún no encarnado. Eso es lo que quiere decir una teofanía. Luego vemos nosotros que aquí en el versículo 12 dice, yo conozco que temes a Dios. Y aquí no solo estamos hablando de un temor de miedo, sino un temor reverente, porque Abraham amaba a Dios y estuvo dispuesto a obedecerlo a pesar de las circunstancias y a pesar de que estaba de por medio su hijo. Aquí vemos nosotros una obediencia incondicional y también vemos una fe y una confianza en que Dios iba a hacer algo. Más adelante vemos en el versículo número 14, y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Y aquí es donde vemos nosotros el nombre Jehová Jireh, que es Dios proveedor. Jireh se escribe J-I-R-E-H, Jehová Jireh. Por tanto, se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Y si se dan cuenta, después de que Abraham hizo todo esto,
Dios proveyó ahí este carnero y por la obediencia de Abraham desató bendiciones. Y lo vemos aquí en el versículo 17, dice: de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Y luego dice: en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste a mi voz. Entonces vemos nosotros que el amor produce obediencia y la obediencia es adoración de Dios. Ahora, por favor, quiero que me acompañen al libro de Hebreos, capítulo 11. Y vamos a ver este pasaje hermoso. En el capítulo 11 de Hebreos es el capítulo que le llaman la galería de los hombres y mujeres de fe, que ahí mencionan todos los personajes bíblicos que le creyeron a Dios y tuvieron que pasar diferentes pruebas, diferentes situaciones, pero tuvieron una fe y que aún así dicen no vieron la promesa. Y vamos a leer aquí en Hebreos 11 del versículo 17 al 19. Y dice: por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito, habiéndosele dicho: en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Aquí vemos nosotros que Abraham creyó, confió y recibió bendición por haber obedecido. Entonces, vamos a ver acá más adelante. Quiero invitarlos, por favor, a que vayamos a Gálatas, capítulo número 3. Vamos a ir a Gálatas, capítulo número 3, y vamos a leer el versículo número 7. Desde el 6 vamos a leer. Y dice: así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones, de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Y vamos más adelante en el versículo número 16 y dice: ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno. Y a tu simiente, la cual es Cristo. Aquí vemos nosotros cómo de Abraham, de Isaac, y luego viene Jacob, de su descendencia iba a venir la simiente poderosa que es Cristo. Y aquí vemos nosotros cómo el Antiguo Testamento es una sombra del Nuevo Testamento. Esta historia de Abraham con Isaac es una figura de lo que iba a pasar a Jesucristo. Y les quiero leer aquí un párrafo que a mí me gusta mucho, que lo escribí, donde dice: la primera vez que vemos a Dios como nuestro Jehová Jireh, vemos a un padre ofreciendo a su hijo único en el monte Moriah, que es lo que hizo Abraham. Luego, en el día de la Pascua, Jehová tomó a su hijo unigénito, a quien amaba, y lo condujo al monte del Calvario. Ahí lo colocó en la cruz. Esta vez, cuando Jesús estaba en la cruz del Calvario, no hubo ninguna voz del cielo que detuviera la mano de la muerte. No hubo ningún carnero para que ocupara su lugar, puesto que ese cordero era la única provisión que había. ¿Por qué no hubo ningún carnero para que se ocupara en su lugar? Y ahorita lo vamos a entender mejor. ¿Por qué? Miren, Dios proveyó
el carnero para que Abraham no matara a su hijo Isaac. Pero Dios probó su corazón, probó la fe, probó la obediencia, probó el amor que él le tenía a Dios. Y sin embargo, esta historia, como les mencioné anteriormente, es una sombra, es una figura de lo que realmente pasó en la cruz del Calvario, porque ese Cordero de Dios iba a ser Jesucristo. Y para esto, por favor, quiero que vayamos a ver aquí en el Evangelio de Juan. Vamos a leer en el capítulo número 1, versículo 29. Y dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Aquí vemos nosotros que Jesús vino a quitar el pecado del mundo. En Juan 3:16, que es una promesa hermosa, dice: de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces Jesucristo es esa simiente que vino de descendencia de Abraham, y vemos cómo vino a quitar el pecado del mundo, cómo vino a traernos vida eterna. En Hebreos, vamos a ir por favor a Hebreos 10, 4 al 12. Y vamos a leer por favor del versículo 4. Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados, por lo cual entrando en el mundo dice: sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo primero: sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, quítalo primero para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Aquí vemos nosotros que Jesús fue una ofrenda. En el versículo 14 de Hebreos 10 dice: porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Aquí vemos nosotros cómo a través de Jesucristo también nosotros somos santificados. Luego tenemos, por favor, quiero que me acompañen al Evangelio de Juan 3:36 y dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna. En Romanos 10:13 dice: porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Aquí vemos nosotros nuevamente cómo el poder del nombre del Señor cómo el nombre del Señor tiene poder. Vamos a ver que nosotros sabemos que no solo tenemos necesidades espirituales, nosotros como seres humanos tenemos necesidades materiales, tenemos necesidades emocionales, necesidades espirituales y relacionales. Sin embargo, cuando nosotros vemos este acto de Jesús en la cruz del Calvario, donde el Padre dio a su Hijo por amor a nosotros, como el Padre estuvo, como leímos aquí en Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo, que estuvo dispuesto a dar a su Hijo. Y como, así como nos dio a su Hijo, ¿cómo no nos va a dar con Él todas las cosas, de todo lo que nosotros necesitamos? Y para esto quiero que veamos aquí en Romanos 8:32, y dice la palabra: el que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también todas las cosas juntamente con Él? Así como nos dio vida eterna, nos dio salvación, nos dio
a su Hijo, nos dio el amor, nos dio, ahí sí que el pan de cada día, ¿verdad? En Filipenses 4:19 dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Aquí vemos nosotros que Dios tiene la capacidad de suplir todas nuestras necesidades. Él tiene la capacidad de darnos todo lo que nosotros necesitamos porque Él sabe de qué cosas nosotros necesitamos. En Mateo 6, del versículo 7 al 8 y 11, habla el pasaje donde los discípulos le dicen a Jesús, enséñanos a orar. Y Jesús les dice, vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros las pidáis. Y entre esto Él menciona, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Aquí vamos a ver nosotros cómo Dios es Jehová Jireh, Él es nuestro proveedor, pero no solo nos provee las cosas materiales. A veces hemos buscado a ese Dios proveedor porque queremos que nos haga favores, porque queremos que nos provea cosas materiales. A veces no discernimos entre un deseo o una necesidad y muchas veces queremos solo pedir las añadiduras. Sin embargo, tenemos que aprender a buscar al Dios proveedor, no solo la provisión, sino al Dios proveedor, el cual nos va a dar todas las cosas con Él. No solo veamos que quiero un carro, que quiero una casa, que quiero ropa o que quiero dinero, o sea, muchas veces nos hemos enfocado en cosas materiales. Pero aquí vemos nosotros que a través de Jesucristo nosotros tenemos una santificación, nosotros recibimos el regalo de la vida eterna, nosotros recibimos el regalo de la salvación. Esos son, de veras, es esa provisión que todos tenemos de ese amor tan grande que Dios tiene para nosotros. Dios nos quiere bendecir. Yo hoy quiero decirte que Dios te ama, que Dios quiere que tú tengas todo lo que tú necesitas, pero Dios también, antes que cualquier cosa, Él quiere gobernar en tu corazón. Él no anda viendo apariencias, a Él no le importa cuánto dinero tú tienes o cómo es tu apariencia física o cuántos carros o cuántos títulos tienes, cuántos estudios, cuánto has hecho por tus logros, porque tenemos que reconocer que todo viene de la mano de Dios. Él es el que nos ha hecho, Él es el dueño del oro y la plata, Él es el que nos da el poder para hacer las riquezas, dice la palabra, y vemos nosotros que todo le pertenece a Él. Nosotros solo somos administradores de todo lo que está en esta tierra, porque el cielo y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Aquí es cuando nosotros tenemos que aprender a hacer tesoros en el cielo, no solo tesoros en esta tierra, porque todo esto se va a terminar. No importa cuánto dinero tenemos, no importa cuántas casas, carros o lo que sea que tenemos, Dios anda detrás de nuestro corazón porque Él quiere ser el centro de nuestra vida. Y cuando nosotros le damos a Él el primer lugar en nuestra vida, así como vimos en la historia de Abraham, Él obedeció a Dios, puso a Dios en primer lugar antes de su hijo Isaac, y vemos cómo Dios después, al obedecer, esa obediencia activa la bendición. Por eso hoy quiero terminar con el libro de Deuteronomio 28. Cuando nosotros vamos a ver este libro, quiero invitarles por favor a que vayamos a Deuteronomio 28 y dice, acontecerá que si oyereis atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyereis la voz de Jehová tu Dios. Aquí vemos nosotros nuevamente, tenemos que oír
para obedecer. Estamos hablando del Shema de Dios. Yo voy a oír la voz de Dios, yo voy a obedecer los mandamientos, los preceptos, los mandatos de Dios, y esta obediencia va a activar que las bendiciones me alcancen, que las bendiciones te alcancen a ti, porque dice, vendrán sobre ti todas estas maldiciones, todas estas bendiciones. Y más adelante dice en el versículo 15, pero acontecerá si no oyereis la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Entonces, vemos aquí un principio. La obediencia a Dios, la obediencia a su palabra va a activar las bendiciones o va a activar las maldiciones. Pero nosotros tenemos que elegir. Dios nos da esa libre elección para obedecer. Por eso la obediencia a Dios es una evidencia de nuestra salvación. Cuando nosotros llegamos a conectarnos con Dios, cuando nosotros llegamos a enamorarnos de Jesucristo y de su palabra, nosotros queremos saber más, queremos conocer más. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Obedecer. Y esta obediencia va a tener una bendición importantísima. Y ahí es donde nosotros vemos esa faceta o ese atributo de Dios como Jehová Jireh, porque juntamente con la obediencia y el amor a Dios vamos a activar todas esas añadiduras, todas esas bendiciones a las cuales Dios nos quiere bendecir. Y con esto quiero terminar. Quiero que como tarea quiero que lean por favor despacio el libro de Deuteronomio capítulo 28 y van a hacer una lista por favor de todas las bendiciones que nosotros podemos activar a través de nuestra obediencia a la palabra de Dios. Y también lean las maldiciones, que las maldiciones es bastante, son más grandes las maldiciones por la desobediencia que las bendiciones. Pero sin embargo, cuando nosotros nos enamoramos del Señor, yo sé que nuestra vida va a cambiar. Ya vamos a empezar a actuar conforme a su palabra, alineados a su palabra. Así que hoy terminamos esta lección y le pido a Dios que esta palabra quede sellada en tu corazón y que a partir de hoy empieces a obedecer la palabra. Cada versículo que tú vayas aprendiendo, que vayas conociendo, hay que ponerlo por obra. En el libro de Santiago dice que no debemos ser solo oidores, sino hacedores de la palabra. Así que los animo a todos los que están viendo esta enseñanza, por favor, que escriban estos versículos en su cuaderno, los mediten y sobre todo que los pongan por obra. Así que los bendigo en el nombre de Jesús y espero que pronto nos veamos en la siguiente lección. Dios les bendiga.